Amigos, muy buenas noches. Una industria que hoy es parte nodal de nuestra vida cotidiana es la del plástico. Para donde pongamos nuestra mirada hay un producto vinculado con ese negocio. Sin embargo, con la nueva ley de residuos hay grandes desafíos, sobre todo para mejorar su reciclaje. Además, hay ciertas restricciones, como por ejemplo para la utilización de las bolsas de plástico, popotes, cubiertos, vasos desechables. Y justo para platicar acerca de los desafíos de ese negocio, esta noche nos acompaña Aldimir Torres. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC. ¿Qué tanto se verá afectada esta actividad? ¿Cómo se ha preparado la industria para responder a una nueva legislación? Lo invito a que nos acompañe. Aldimir, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Roberto, a tus órdenes. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la industria del plástico, una industria que ha estado, digamos, muy en el ojo del huracán, en los reflectores, porque se ha hablado del tema de los residuos, del reciclaje, del desperdicio, y además se ha venido trabajando una nueva ley de residuos en el Senado de la República. Y pues te quería preguntar, Aldimir, ustedes también se han venido preparando para cambios importantes en lo que es el manejo del plástico, ¿no? ¿Qué tan importante, empecemos por el principio, qué tan importante es la industria del plástico digamos, como generadora de riqueza? El plástico representa en México un poco más de 4.200 empresas. Asociados, indirectos e indirectamente, tenemos casi 1 millón de empleos. Representamos 2.6 del PIB y una cuarta parte del Producto Interno Manufacturero, del sector secundario, de los 3 sectores importantes del país. Es importante, es una inversión cotidiana de más de 30,000 millones de dólares, con una inversión en bienes de capital anuales de más de 3,000 millones de dólares. Entonces, es una industria importante que estamos en cada sector de la industria en el país. Para donde veas hay plástico, ¿verdad? Donde voltees. Exacto. Donde voltees. O sea, no hay manera, ¿no? No, pero hoy enfrentamos tiempos difíciles, como lo estás mencionando, no es el ojo del huracán, estamos devastados por el tifón, porque es políticamente correcto hablar mal del plástico, porque la gente piensa en plástico y piensa en el popote en la nariz de la tortuga. Exacto. O la bolsa que está atorada en el cuello del delfín, y no se pone a pensar que es mucho más que el plástico, pero también hay responsabilidades que no hemos atendido a tiempo y, como bien lo indicas, tenemos que ir cambiando y adaptándonos a los retos que estamos enfrentando. Aldimir, en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar, me hablabas de un círculo, ¿verdad? De mantener, digamos, un círculo adecuado para el manejo de los residuos. Ese es el gran secreto que habría para lo que tiene que ver con este tema que se ha venido discutiendo en lo que respecta a la producción, uso y manejo del plástico, ¿verdad? Sí, yo comento a los ambientalistas que queremos lo mismo. Yo estoy preocupado por el planeta, Alberto, tenemos un problema serio. Una importante contaminación en mares, en ríos, en bosques, en ciudades. Y el año pasado, en el Foro Económico Mundial en Nueva Delhi, se dijo que si no hacíamos nada, para el 2050 íbamos a tener más plásticos que peces en los mares. Y tienen razón. Entonces, teníamos que cambiar los esquemas que estamos teniendo. Hasta ahorita estamos inmersos en un modelo de economía lineal, es decir, explotas, transformas, usas y tiras. Tienes una doble afección. Primero impactas los inventarios de la naturaleza que pareciera que fueran infinitos cuando no lo son. Y después al final también impactas porque tiras por todos lados los residuos. Eso hoy es insostenible. Tenemos que migrar a un modelo circular, es decir, por más tiempo en el círculo los materiales que fuera posible. Fomentamos no nada más las 3 R's viejas de la sustentabilidad, que es reusar, reducir y reciclar. Hay 2 R's más, una que es el rediseño. Hay productos plásticos que tú ves hoy en el supermercado que tienen que ser rediseñados. Y además tenemos que repensar la 5ª R virtuosa de lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer obligadamente. ¿Qué tanto va a afectar a la industria del plástico la serie de restricciones que hay? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya no se van a poder entregar, creo que para el 2020, ¿verdad? Ya no se van a poder entregar bolsas de plástico en los supermercados y ya va a haber restricciones también para el uso de los desechables, los vasos, las cucharas, etcétera. Todos estos productos de la industria del plástico ya no se van a poder utilizar. ¿Qué tanto va a impactar esto a la industria del plástico? Primero déjame platicarte dónde estamos. Estamos inmersos en 94% del territorio en prohibiciones. Tenemos ya 165 iniciativas en contra de los plásticos. Una de ellas es la del DF, que creo
consideramos que no son del todo ni incluyentes, ni profesionales, ni técnicas, todas esas iniciativas, muchas de ellas copiadas de otras iniciativas de otros países. Hay afecciones. El problema que tenemos es que en México lo que representa en producción de plásticos anuales es un poco más de 7 millones de toneladas. Y el problema está en que la mayor parte, el 47.8%, corresponde a productos de empaque, envase y embalaje, algunos de ellos mal nombrados de un solo uso. Y ahí es el problema, que de eso representamos casi 3.3 millones de toneladas anuales de producción de productos que tú usas y tiras. Empaques, los empaques estos, ahora que te entregan las cosas que pides por el correo electrónico, digamos, por el comercio electrónico, pues vienen muy bien empacadas y todo eso, pues eso es una cantidad brutal de plástico, ¿verdad? Sí. Que ya no se reutiliza, ¿verdad? Sí, en realidad todo plástico es prácticamente reciclable y reusable o también propenso a ser reducido. Lo que pasa es que creo que hemos sido irresponsables. ¿Y por qué digo esto, Alberto? Porque cuando tú hablas del popote en la nariz de la tortuga, ¿a quién culpas? ¿A la persona que tiró irresponsablemente el popote en la calle, que llegó al bosque, llegó al río, llegó al mar? ¿A la persona que no gestionó un manejo eficiente de residuos, a la autoridad? ¿O a la persona que lo fabricó? Y la respuesta es muy simple, Alberto, los tres. Entonces, si eres parte del problema, eres parte de la solución y en consecuencia tenemos que trabajar conjuntamente. Y cuando tú prohíbes en tu casa, así como la autoridad a nivel federal, lo único que haces es salirte de la mesa de negociación y de plática. ¿Por qué? Porque ya prohíbo y me quito el problema, ¿no? Entonces, no, necesitamos que estar los tres elementos de este círculo virtuoso trabajando coordinadamente. El impacto es serio, tenemos una expectativa a muy corto plazo muy complicada. Como te decía, hoy es políticamente correcto hablar mal del plástico. Y mucha gente piensa que si hoy, en lugar de pedir una bolsa de petrobasada por una bolsa biobasada, ya hizo su buena acción del día y donde tira la bolsa biobasada van a ser un árbol verde y precioso, cuando eso no es cierto. Los impactos en mares realmente es el mismo de un biobasado a un petrobasado. En fin, son cosas técnicas que tenemos que ir más allá. ¿Qué hacer para lograr esta comunión entre estos tres actores que tienen que ver con el uso y manejo de los residuos? Responsabilidad compartida. Tenemos que hablar de la corresponsabilidad que tenemos los tres, de que la autoridad tiene que trabajar. Como bien lo dijiste, tuvimos un ejercicio en el Senado para trabajar en la ley federal para el manejo de residuos, donde incluimos los plásticos. Tiene que involucrarse la sociedad, tomar parte importante de la sociedad y, por supuesto, la industria. Tenemos que, a pesar de las afecciones, entender que tenemos que trabajar de la mano con esos docentes. Las cosas no es de que si te quieres subir a este tren de cambio, es cuando te vas a acabar subiendo. Ahora, esta nueva ley de residuos que está en el Senado, ¿qué tanto va a ayudar? ¿Qué tanto, digamos, promueve pues este círculo virtuoso que se requiere para que, pues, al final de cuentas, sigamos utilizando el plástico? Porque tú decías, no, pues no podemos dejar de utilizar el plástico, ¿verdad? En alguna ocasión me dijiste. Sí, creo que sería una tontería porque se afectaría la productividad, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacer y cómo lograrlo? ¿La ley tiene esas ventajas o cómo lo estás viendo? Ustedes han trabajado en ello, ¿no? Sí, en la mesa estábamos todos. Alberto, estaba la sociedad organizada, la no organizada, la cátedra de investigación, la autoridad y la industria. Y coincidimos en talleres que tendríamos que fomentar, que tendrían que ser incluidos en este proceso. El primero fue hablar de economía circular. Creemos que es la alternativa más eficiente hoy día. Hablar de el glosario de términos, que hablemos de lo mismo cuando dices biodegradable o cuando dices bolsa plástica, que hablemos de educación ambiental, que hablemos de ecoetiquetado, que hablemos de manejo de residuos. O sea, son temas importantes que tenemos que incluir y estamos trabajando en ello. La ley que saldrá, esperemos que sea mucho más técnica, ha sido incluyente, esperemos que así lo siga manteniendo y además que sea mucho más profesional. O sea, esta nueva ley entonces tendría que, digamos, propiciar que al final de cuentas en nuestro país hagamos lo necesario para manejar este tema tan delicado que es el plástico y que al final de cuentas pues ayudemos a nuestro ambiente, que es lo que a todos nos interesa, ¿verdad? El plástico es más que una bolsa, un popote o una cuchara. El plástico para mí representa, que llevo tantas cirugías en mi vida,
la manguera que me lleva alimento a la sangre, que viene de una bolsa de plástico, cuando estoy con mi bata de plástico, en una cama de plástico, con un conectado de equipos, con carcasas de plástico, con cables de plástico, con la ventana de plástico, persiana de plástico, las paredes cubiertas con pinturas de plástico, y además tengo que pagar con plástico al salir. El avión. El plástico nos el da auto. confort, seguridad, nos da muchas cosas, pero también nos pide él que lo usemos responsablemente. Creo que hemos exagerado Sí. en la manera como lo hemos utilizado. Cuando yo era pequeño, fabricábamos productos para cubrir necesidades. Hoy es al revés. Fabricamos necesidades para cubrir cierto producto que existe. Tenemos que empezar a cambiar eso. Sí. La quinta R, tenemos que repensar. ¿Cuántas veces recibimos un regalo? El regalo es así y el empaque es así, ¿verdad? Nada más tienes que ir al súper. Una caja de cereal, sacas la bolsa, está a la mitad. Una caja de galletas tiene como 5 empaques diferentes. Todo esto para la industria, ¿en qué va a Bueno, implicar? Eso implica dolor. Dolor. Nos va a afectar, por supuesto, pero para la industria del plástico, créemelo, Alberto, que lo más importante es cuidar nuestro entorno verde. Quiero que mis nietos vayan a nadar a los mares, que vean a los animales en forma silvestre, que sepan que están sanos, y hoy tenemos que trabajar en ello. No hacerlo es irresponsable. Eres parte del problema, eres parte de la solución. ¿Han desaparecido ya empresas? Han desaparecido empresas, ¿Sí? sí, un buen número de empresas. El papote está prácticamente extinto, muchas compañías de bolsa trabajan al 10, al 15%, algunas que están operando, algunas empresas de desechables están muy contraídas, las industrias que fabrican EPS, el Unicel, también están muy contraídas. Insisto, se han perdido una cantidad de empleos importante, pero para nosotros, a pesar de ese dolor, tenemos que entender que tenemos que colaborar diferente. Hoy nuestro foco está en que sí, cuidar la industria, pero antes de eso tenemos que cuidar nuestra única casa, Alberto. ¿Y continuará este dolor? Seguramente sí, este año terminaremos con un crecimiento negativo. Hemos tenido crecimientos consistentes del 4%. Este año vamos a acabar con el crecimiento negativo. Ya se han cerrado empresas, hemos perdido una cantidad de empleos importante. La cantidad de empleos puede llegar casi al 10% del total que te acabo de explicar. Las industrias, hablamos de número, que pueden ser 50 las que ya están extintas en nuestro país. Y la verdad es que es preocupante, pero todo es preocupante. Tenemos que preocuparnos por lo que estamos haciendo ahorita y lo que queremos dejar para nuestros hijos y nietos. Bueno, pues muchas gracias, Aldimir. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. Un tema tan importante. Gracias, Aldimir. Alberto, muchas gracias. Bueno, y él es Aldimir Torres, él es el presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Evidentemente, también la industria tiene como prioridad el cuidar el ambiente. No se trata de prescindir del plástico, pero sí en empujar una economía circular para racionalizar su uso y sobre todo el manejo de desechos. Hay todo por hacer en ese sentido con el concurso del gobierno, la industria y la sociedad. A la fecha, el rubro del plástico son 4.200 empresas que aportan un 2.6% del PIB, así como 1 millón de empleos. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.